Amén. Vamos a tener la predicación, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel y como siempre les voy a pedir, hermanos, que apaguen sus celulares. Nadie debe estar ya saliendo y entrando, transitando por el templo. Recordarles, hermanos, que el lugar más respetable en el mundo es la iglesia. No existe un lugar que más se debe respetar que la iglesia. Y hermanos, a menos de que tenga un problema de salud grave, puede salir y después subir al balcón o quedarse atrás, pero no puede regresar adelante porque la interrupción afecta a todos y afecta mucho al predicador, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que nos ayuden. Yo tengo más de 30 años de cristiano, 31 años de cristiano. Nunca, estando en un culto, he salido al baño. En 31 años, nunca he salido al baño. Nunca me he dormido en un culto. 31 años de estar en la iglesia, nunca. Así que si yo puedo, ustedes también pueden. Yo no entiendo, los jóvenes tienen 20 años y andan saliéndose al baño. Ya a los 20 años tienes problemas con la próstata. ¿Te imaginas? Yo puedo controlarme si voy en un autobús, en un carro, en un avión. Nada, todo controlado. ¿Se imaginan? Estando a media predicación y decirles, hermanos, espérenme tantito, voy al baño, ahorita regreso, ahorita regreso, para seguirle con la predicación. Sea disciplinado, hermano, sea disciplinado. Ezequiel capítulo 15. Del 12 al 16, puestos de pie, hermanos. Del 12 al 16. Voy a leerles el 12, me ayudan con el 13 y de esta manera llegamos al 16. Vamos a hacerlo de una manera alternada, hermanos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 13 ustedes, hermanos. Ezequiel 14, si estamos bien. ¿Me equivoqué? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ustedes el versículo 13, hermanos, a ver. Déjeme, lo leo yo mejor, hermanos. Usted con su vista y déjeme lo leo yo, porque quiero que lo entienda. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella esos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieron en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solo serán librados y la tierra quedará desolada. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana le pido que nos perdone nuestros pecados, nos ayude a vivir una vida digna. Y Señor, le pido que nos libre del mal, de la tentación que hay en el mundo. Y ahora le agradezco por traernos con bien a la iglesia. Bendiga las clases, use a los maestros. Ayúdeme a mí a predicar, ayúdeme a motivar, a inspirar a los hermanos con este mensaje. Le pido esto en Cristo Jesús y le doy gracias. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. El profeta Ezequiel fue aquel hombre que
profetizó, predicó al pueblo de Dios cuando ya estaban en cautividad. Jeremías había sido aquel que les había advertido acerca de la conquista o destrucción de Jerusalén. Él les predicó antes de la cautividad. Ezequiel les predica cuando ya habían sufrido la destrucción de la ciudad, cuando habían sufrido el ser llevados como esclavos a Babilonia. Y desde ahí el profeta les predica y les hace saber que si Dios trajera hambre a la ciudad, bestias feroces, si hubiera guerras y pestes entre ellos, habría solamente 3 personas que se librarían del juicio de Dios. 3 personas que serían Noé, Daniel y Job, nada más. Ni los hijos la librarían, ni las hijas la librarían, ni la esposa la libraría. Es decir, que si Dios traía al pueblo una situación desastrosa, de hambre, de guerra, de pestes, de bestias que los devoraran, y estuviera el pueblo siendo destruido, a los únicos que Dios salvaría, los únicos que librarían su vida del desastre, de la destrucción, sería Noé, Daniel y Job nada más. Estos 3 hombres. ¿Y por qué ellos? Por su manera de vivir. Ciertamente, hermanos, estamos conscientes de que estamos en un mundo pecaminoso. Estamos conscientes que tenemos una vieja naturaleza viciada y mala. Pero tengamos cuidado con apapacharnos y justificarnos. Noé, Daniel y Job tenían el mismo Dios. Vivían en el mismo planeta. Eran de carne y hueso, al igual que usted y que yo. Ellos tenían por parte de Adán y Eva esa misma naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Pero estos 2 hombres, hermanos, fueron grandes personajes en la Biblia. Quiero motivarles y que seamos inspirados por la palabra de Dios. Que si ellos pudieron, usted y yo también podemos, hermanos. Porque Dios es el mismo. El Dios de esos hombres es nuestro Dios y será nuestro Dios mañana y siempre. La gracia de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios puede estar con nosotros también, hermanos. Pero había algo especial en el corazón de estos 3 hombres. Y vamos a ver al primero. Vaya a sus Biblias al libro de Génesis, capítulo número 6. Génesis 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En estos tiempos, la tierra estaba como hoy llena de violencia. La tierra se estaba o se había echado a perder.
La tierra estaba llena de corrupción, de pecados inmorales, de asesinatos, de injusticias. Dios determina destruir toda esa generación de gente en la tierra. Pero hermanos, Dios encuentra a un hombre llamado Noé. Un hombre justo. ¿Cómo nos hace falta, hermanos? Sabemos que vivimos en medio de un mundo de gente tranza, de gente injusta, de ladrones, defraudadores. Este hombre, hermanos, era un hombre justo, derecho, de palabra. No era abusivo, no era ventajoso, no era tramposo, no era ladrón. Era un hombre justo, hermanos. Justo. Oh, hermanos. En esta iglesia, hermanos, yo puedo decir que hay hombres que saben muy bien ejercer un oficio, hermanos. Hombres que saben hacer bien el trabajo. Hombres, hermanos, que tienen pasión para levantar un buen negocio. Y Dios podría llevarles tan lejos, hermanos. Dios podría usarles para hacer una bendición tan grande. Pero no les basta con la habilidad que tienen. No les basta con el talento que tienen para hacer bien las cosas. Para poder negociar, para esforzarse y lograr lo que quieren. No conformes con eso, hay quienes son tranzas, hermanos. Tranzas. Yo he tenido las experiencias, hermanos, o las tuve, cuando la iglesia, hermanos, apenas empezábamos a caminar, que nos regalaron nuestra primer camioneta. Se nos descompuso la transmisión y la llevé a un mecánico de transmisiones. ¿Y sabe qué hizo este hombre, hermanos? Me quitó mi transmisión para arreglar otra camioneta y me metió una transmisión vieja con un palo de escoba para que no se le saliera el aceite. Así de tranzas, hermanos. Hermanos, médicos hoy en día que le dicen, lo tengo que operar, pero ya, porque se me muere, y no necesitan la operación, hermanos. Estamos en un mundo de gente deshonesta, tramposa, injusta, que no se tintan el corazón para robar, para saquear. Hermanos, Noé la iba a librar. Si había un juicio en la tierra, y de hecho Noé la libró con el juicio que cayó del diluvio. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, hermanos. Dice la Biblia, y perfecto. Esa palabra perfecto no quiere decir sin pecado, hermanos. Quiere decir un hombre, hermanos, maduro en sus generaciones. Un hombre hecho y derecho, hermanos. Un buen padre, un buen cristiano, un buen líder, un buen hombre, con determinación, con esfuerzo. Un hombre perfecto, hermanos. Hoy hay una decadencia increíble en los varones, hermanos, en la sociedad. Se lo voy a decir una vez más. Y yo sé que su esposa le va a codiar. Y se va a sentir usted mal. Pero cuando me inyectan a mí, yo me siento mal, pero me ayuda la inyección. Y usted se va a sentir mal, pero le va a ayudar. Tenemos hombres, hermanos, que no están maduros en la iglesia. No son maduros, hermanos. Me ha tocado estar presente cuando alguien viene al púlpito fin de año y empieza
con sus acciones de gracias. Y empieza este hermano, y es para ayudarte, hermano. Oh, mis queridos hermanos, bien piadoso, ¿verdad? Quiero darle gracias a Dios por esta mujercita que Dios me dio. Cuando yo estoy caído, ella me levanta. Cuando no quiero ir a la iglesia, ella me dice: amor, ya te planché la ropa, vámonos a la iglesia. Oh, esta mujercita me dice: vete a ganar almas con los pescadores. Oh, cuando estoy enfermo, ahí estoy tirado 15 días en la cama y me lleva mi té de hierbabuena. ¿Qué clase de líder eres, hermano? ¿Dónde está tu madurez? Y peor, aquellos hermanos crueles que mandan a su esposa, a sus hijas y a sus hijos a trabajar mientras que él se queda a cambiar los pañales y a cuidar los frijoles de la olla. ¡Qué vergüenza, hermano! ¡Qué vergüenza! Esta sociedad y esta iglesia necesita urgentemente de hombres maduros, hombres espirituales, grandes líderes que dirijan la familia, que estén para servir a Dios en la iglesia, que hagan algo por la sociedad. Gente madura, hermanos. No niños, no bebés. Papá, dicen los hijos: ¿cómo ves? ¿Voy a la iglesia o hago mi tarea? No, mi hijo, haz tu tarea, cumple con tu tarea. Qué madurez, hermanos. Qué madurez. Pero otra cosa dice, hermanos, era perfecto en sus generaciones. Y lo dice: con Dios caminó Noé. Esta semana me habló un hermano. Me dijo: pastor, mi esposa es una dama de oración. Y a veces los niños la interrumpen. Y tocamos el tiempo de la oración. El tema de la oración. Y yo le dije al hermano: yo no oro por horas. Yo no estoy contando si oré 1 hora, 2 horas, 3 horas. Yo no oro por horas. No estoy con el reloj a ver cuánto llevo de oración. Le dije al hermano: yo tengo una lista de oración que todos los días tengo que terminarla. Durante todo el día yo tengo que terminar esa oración. Soy responsable y me siento responsable por mucha gente por la que yo oro. 35 o 40 pastores y misioneros de diferentes partes del mundo, por nombre y por sus familias, es nada más una pequeña parte de mi oración. Por esta iglesia. Todos los días oro por aquellos hermanos que nos apoyaron y nos apoyan económicamente. Todos los días. Yo soy agradecido, hermanos. Oro por todos mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mi suegra. Todos los días. Ayer a las 11:30 de la noche todavía no terminaba mi lista de oración. Todavía no la terminaba. Y estaba cansado y estaba enfermo. Y me puse de rodillas en la sala a terminar mi oración por varios hermanos y hermanas que están aquí enfermos, graves. Dije: tengo que terminar mi lista porque todos los días lo hago. Cuando Dios habla, hermanos, de que Noé caminó con Dios, iban, hermanos, Noé hablaba con Dios, Noé conversaba con Dios, Noé era un hombre de oración
que, hermanos, estaba delante de Dios todo el tiempo. Cuando habla que Noé caminaba con Dios, era que Noé era un hombre de oración. ¿Sabe que en las iglesias, hermanos, hay miembros envidiosos de los pastores? Ay, ¿por qué el pastor lo quieren tanto? ¿Y por qué al pastor lo invitan a comer? ¿Y por qué al pastor le regalaron una corbata? Pues mi hermanito, ponte a orar y servir a Dios. Dios no hace excepción de personas. Es más, Dios quiere usarnos a todos. Estoy hablando a hermanos líderes aquí, que no oras por tu familia, no oras por la iglesia, ni siquiera por el pastor. Noé la libró del diluvio, del juicio de Dios, de la destrucción de la tierra. ¿Por qué? Porque era un hombre justo, perfecto y un hombre que caminó con Dios, hermanos. Por eso. No lo busco, hermanos, no lo busco, créame. Estuve en California, hermanos, 15 días y estuve enfermo los 15 días. Como nunca, fiebre y delirando y predicando como en 5 iglesias. Bien malo estaba, hermanos. Pero un pastor, hermanos, joven, que me quiere mucho, él no me invitó a predicar a su iglesia. Él simplemente dijo, quiero, pastor, que venga a California. Hermanos, me alquiló 8 días en un hotel. Que, hermanos, era un hotel tan grande al lado de un lago y del mar, que yo ni siquiera salía, una porque estaba enfermo y otra porque me perdía de lo enorme que era el hotel. Digo, hermano, pastor, no tuvo que hacer eso por mí. Dice, yo sé lo que quiere, pastor, que yo le diga cuánto gasté. No importa cuánto gasté. Y dígame qué quiere comer y dígame a dónde quiere ir. Yo solamente lo quiero honrar, pastor. Simplemente quiero honrarlo. Y tome, pastor, para que gaste. Y él usó esta palabra. Yo sé que eso es un varón de Dios, por eso lo hago. Si él dice, ay, pastor, a mí nadie me ama. A mí nadie me invita a comer. Pastor. Pues, hermano, sea un buen cristiano. Sea un buen cristiano. Daniel. Si hubiera peste, hambre, guerras, bestias despedazando al pueblo, el único que la libraría sería Noé, ni sus hijos, ni su familia. Y Daniel, pero tampoco su familia, nada más Daniel la libraría. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué Daniel? Daniel 6:4, mire lo que dice la Biblia. Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Este era Daniel, hermanos. Mire, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y Dios, hermanos, comienza a usar a Daniel en el tiempo de Nabucodonosor, del rey Darío, después del rey Darío. Había gobernadores y sátrapas, funcionarios del gobierno. De repente llega Daniel, hermanos, y es un hombre extraordinario. Y los gobernadores, hermanos, y los sátrapas comienzan a tener envidia de Daniel.
y buscan la forma de acusarlo. Buscan la forma, hermanos, de descreditarlo. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, Daniel era un hombre dedicado, fiel a lo que hacía. Por el amor de Dios, hermano, sé fiel. No faltes a tu trabajo. No faltes a la iglesia. No faltes a ganar almas. No faltes a servir a Dios. Sé fiel y quítate de encima los vicios de la pereza, de la caguama, del cigarro, de la maldita droga. Quita el vicio con la ayuda de Dios y sea un hombre fiel. Que nadie te tenga que señalar por el borracho del barrio, por el inconstante, por el faltista, por el perezoso. Hermanos, la verdad es que Dios quiere bendecirnos a todos. Pero tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Después de ser llevado como esclavo a Babilonia, Daniel llegó a ser el segundo más importante en el imperio babilónico. Pero había no un secreto, hermanos. Cuando mandaron el edicto, hermanos, para que todo hombre que orare a otro dios ajeno a los dioses de Babilonia, y ese edicto lo firmó el rey Darío, fuera echado a la fosa de los leones. Dice la Biblia, hermanos, que Daniel, como lo solía hacer, abrió las puertas o las ventanas de su casa. Y como lo hacía siempre, hermanos, se ponía a orar 3 veces al día, hermanos. Por eso el profeta Ezequiel dice: si Daniel estuviera en medio del pueblo y viniera la peste, y viniera el hambre, y viniera la guerra, y vinieran bestias que devoraran al pueblo, pero si Daniel estuviese ahí, solamente Daniel se salvaría por su justicia. Estamos, hermanos, en un tiempo de cristianos, hermanos, que quieren los beneficios de Dios sin hacer nada, hermanos, sin obedecer, sin ser buenos cristianos, hermanos. Dios no es un juguete, hermanos. Dios nunca va a premiar nuestras maldades, ni va a recompensar nuestra pereza. Él no lo hace, hermanos. Mire, voy a hablar, hermanos, que tienen tiempo aquí en la iglesia ya, que llegan al punto es que Dios no me oye, Dios no me sana, Dios no arregla mi matrimonio, Dios no ha cambiado la rebeldía de mis hijos, estoy enfermo, estoy enferma, me siento desamparado y en la miseria, yo no sé qué está pasando. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿es una persona justa? ¿Es madura? ¿Camina con Dios? ¿Es fiel a Dios? ¿Ora a Dios? ¿Sirve a Dios? Aquí hay hermanos que antes ganaban almas y ya no lo hacen. Iban a rutas, ya no van a rutas. Tenían público, eran capitanes de ruta y su colonia se está muriendo. ¿Cómo quieres que Dios te haga un milagrito? ¿Para qué querría Dios darte dinero si no estás haciendo nada? ¿Para qué Dios querría darte salud si no estás haciendo nada? ¿Para qué Dios querría darte muchos años de vida si no estás haciendo nada? Al contrario, en vez de traer gente con tu conducta y tu mal testimonio, corres a gente. Noé y Daniel. Pero hay un tercer hombre, hermanos. Job. Mire lo que dice la Biblia de Job.
Antes recordarles, hermanos, lo que dijo el profeta Ezequiel. Si viniera al pueblo guerra, si viniera al pueblo pestes, enfermedades mortales, si viniera una hambruna, si bestias vinieran y destruyeran a la gente en el pueblo, si estuviera Noé, Daniel y Job, solamente ellos la librarían. Solamente ellos la librarían. ¿Por qué Job está en la lista? Vaya a su Biblia, a Job capítulo número 1, versículo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿qué dice ahí, hermanos? Otra vez, esa palabra se traduce en maduro. Un hombre maduro. Recto. Temeroso de Dios y apartado del mal. Por eso. Dice la Biblia, hermanos, que el hombre insensato tuerce su camino y después contra Jehová se irrita su corazón. El hombre insensato es el que escucha y le vale, no hace caso a lo que dice Dios. Yo les conté esta historia, hermanos, de una familia que conocí en el Valle de Texas. Me dijeron, pastor, tuvimos un accidente bien grave. Nosotros comenzamos a menospreciar la iglesia y tomamos la decisión un domingo de no ir a la iglesia, pastor. Y agarramos a nuestros hijos y a nuestras hijas para irnos a pasear el domingo. Pastor, un arroyo insignificante, fuimos a hacer día de campo en un arroyo insignificante que no tenía nada que ver con peligros. Estábamos ahí de día de campo, nuestros hijos se metieron al arroyo. Dice, ese domingo, pastor, no supimos cómo sucedió, pero 3 de nuestros hijos se nos ahogaron en domingo. Yo les pregunto, padres de familia, ¿dónde está tu hija ahorita? ¿Dónde está tu hijo ahorita? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu familia ahorita? ¿Dónde están? Un hombre le dijo a un hermano, es que no puedo ir a la iglesia el domingo, hermano, entiéndame. Tengo una tienda, tengo que trabajar de lunes a domingo y el mejor día es el domingo, entiéndame. No puedo ir a la iglesia. Pues este hombre se enfermó. 6 meses hospitalizado. Y el hermano lo fue a visitar. Y le dijo, hermano, ¿y su tienda? 6 meses sin tienda. ¿Qué pasó con su tienda, hermano? Todas las desgracias que a los hermanos les pasan, hermanos, tiene que ver porque son insensatos. No porque Dios te pruebe. Eres un insensato. Dice la Biblia que el hombre insensato construyó su casa sobre la arena y vinieron vientos y lluvias y ríos y fueron derrumbadas. ¿Sabe de qué está hablando Cristo? De aquel hombre que debe ser el líder espiritual, el maduro, hermanos, que oye la palabra de Dios y le importa un comino, no hace caso a Dios. Hermanos, Job era un hombre maduro, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ay, en ese asunto de los padres, hermanos, ¿cuántos padres yo he escuchado que dicen, ay, Dios mío, ¿por qué me diste esta hija tan rebelde?
¿Por qué me diste este hijo tan borracho, Señor? Ah, como si Dios repartiera. Mira, a ti te voy a dar hijos buenos y a ti te voy a dar hijos malos. No, no. Recuerde lo que dice la Biblia, hermanos, que nuestros hijos son el fruto del vientre. Es decir, el hombre deposita una semilla en el vientre de una mujer y de ahí sale un fruto humano. Si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz. Si tú eres un infiel, rebelde, deshonesto, tramposo, sinvergüenza, adúltero, fornicario, tú vas a poner tu semilla en el vientre de esa mujer. ¿Y qué esperas que salga? ¿Sabe qué, hermanos? Este hombre llamado Job era un padre de familia que pudo unir a sus hijos, a sus nueras. Hacían sus comidas, sus reuniones. Y ahí estaban, hermanos, como familia. No andaban mendigando amor con los vecinos, mendigando amor en las esquinas, buscando felicidad en la caguama y en la droga. No, hermanos, esta familia estaba unida porque el Padre los había unido, hermanos. Mire ahorita, cuántas pobres mujeres ahorita están en la casa, con sus pobres niños ahí. ¿Y el esposo? En las canchas de fútbol, todos raspados, todavía con una panza y corriendo ahí entre el polvo. Qué vergüenza, hermanos. Y se pierden, se emborrachan, y si ganan, se emborrachan. Esa es la clase de padres que tenemos hoy en día en nuestro país. Y todavía algunos se atreven a decir: nosotros somos los hombres de la casa, somos los machos, y los hombres estamos con los amigos en el billar, en la cantina, en la esquina echando caguama. No, esos no son hombres. Olvídese, esos no son hombres. Los verdaderos hombres están con su familia en la iglesia aprendiendo de la Biblia para educar a sus hijos. Esos son hombres. Dice la Biblia, hermanos, que en la vida de Job, de la noche a la mañana se le acabó todo lo que tenía. Sus 10 hijos murieron. Sus familias le dieron la espalda, sus amigos, su esposa también. Al punto que su esposa le dijo, cuando se había enfermado, sus hijos habían muerto, había perdido toda su hacienda. La esposa le dijo, entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y en mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Al contrario, él pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Y sabe qué? Dios le repuso el doble de lo que tenía. Y él pudo haber ganado a sus 10 hijos para Cristo, 10 en el cielo, y Dios le dio otros 10 en la tierra. Por eso el profeta está diciendo, hermanos, si en la tierra viniera peste y cayeran a diestra y a siniestra, muertos como en el tiempo del COVID, y si hubiera una guerra y mataran al pueblo, y si viniera hambre y murieran de hambre, y si vinieran bestias del campo a destrozar al pueblo, pero si estuviera Noé, Daniel y Job, estos 3 varones se salvarían por su conducta, por su manera de vivir. Ellos se salvarían, ni los hijos ni la esposa, ellos la librarían. Hermanos, podemos vivir así. Podemos vivir así. Yo sé, hermanos, y tengo toda la plena confianza, que cuando moramos,
vamos al cielo. Vamos al cielo. Pero usted se va a acordar de esta declaración que le voy a hacer. Vienen tiempos muy oscuros y muy difíciles al mundo. Muy difíciles, hermanos. Muy difíciles. Y el que agrada a Dios, hermanos, Dios se encarga de cuidarnos. Dios se encarga de cuidarnos, hermanos. ¿Por qué no decides hoy tratar de vivir una vida como Noé, como Daniel, como Job? Y mejor que todo eso, vivir como Jesús. Yo ayer les decía en una predicación que di de matrimonios ahí en Guadalupe, les decía que mi expatrón, un magnate del acero, un hombre millonario, amigos de parranda, Julio César Chávez, el hombre más buscado del mundo que está en Estados Unidos, el Mayo Zambada, reuniones con él. Una de sus mujeres, una diputada federal ahorita. Viajó, hermanos, diferentes partes del mundo. Conoció artistas, políticos, deportistas de alto nivel. Y apenas me dijo hace poquito, dice, solamente Dios pudo librarme. Yo aquí estoy. Y veo a estos cuates, cómo están acabados y dónde están ahora. Yo aquí estoy. Y decía yo ayer, hermanos, de mi expatrón, tenía más de 30 años sin verlo, ni él a mí. Pero algo sucedió. Se dio a la tarea de buscarme. Y una hermana me buscó en YouTube y le dijo, ya localicé a Héctor. Y me pidió una cita. Y fui a su negocio, fui a su oficina. En ese lugar tiene 300 soldados. Cada semana tiene un coronel o 2 coroneles con él. Se reúne con los generales del Ejército Militar de México. Un hombre de mucha influencia. Me citó a su oficina hace más de un año y me dijo eso precisamente. He viajado por diferentes partes del mundo. He conocido a personajes del deporte, de la política, mafia. He hablado con testigos, con mormones, musulmanes, budistas. Y solamente él me conoció 2 años de convertido. 2 años me conoció nada más cuando me convertí. Y fíjese lo que me dijo mi expatrón. Dijo, Héctor, te mandé llamar porque quiero saber de Dios. Pero a nadie en el mundo le puedo creer que me hable de Dios. A nadie, Héctor. A nadie. A quien le puedo creer que me hable de Dios, nada más eres a ti, porque te conozco. Recibió a Cristo, fue a la iglesia, se bautizó. Su esposa también fue a la iglesia y se bautizó. Que Dios nos ayude a ser como Jesús. Puestos de pie, hermanos. No me digas que tú eres un Noé. ¿Te quedas en tu lugar? Qué tremendo. ¿Por qué no vienes al altar y dices, Señor, yo necesito eso? Necesitaba escuchar eso. No puedo conformarme a vivir como estoy viviendo. Tengo que cambiar. Tengo que ser mejor. Todos en oración. Amigos que nos visitan en esta tarde, quiero preguntarle a usted que nos visita, si muriera hoy, ¿sabría que su alma iría con Dios? Si usted no sabe a dónde iría su alma si muriera hoy y quisiera tener la seguridad de ir al cielo, quisiera entregarse a Cristo hoy, hágame un favor nada más, levánteme su mano por favor ahí arriba, yo quiero orar por usted, no le dé pena, nada más levánteme su mano, veo a este caballero, mira qué amable, Dios te bendiga. ¿Alguien más levantará su mano por ahí?
¿Alguien más levantará su mano? Veo ahí una damita. Veo aquí otra damita. Dios le bendiga, qué amable. Veo ahí dos jovencitos. Dios les bendiga, mi hijo. Dios les bendiga. ¿Alguien más dirá, pastor, yo quiero hoy? Veo un adolescente aquí también. Hoy quiero entregarme a Cristo, pastor. Veo una jovencita aquí, mija. Dios te bendiga. Alguna ganadora de almas ahí. Mire, veo un joven, un caballero allá también. Dios te bendiga. Voy a orar ahorita por ustedes públicamente. Veo un adolescente aquí también, hermanas ganadoras de almas. ¿Alguien más? Mire, ya casi todos nuestros invitados levantaron su mano. Falta la suya nada más. Yo voy a orar por usted. Voy a hacer una oración por usted. Ahorita mismo. ¿Alguien más levantará su mano para ayudarle con una oración? Para ayudarle con la Biblia. Vea, no sé si ahí hay otros dos adolescentes. ¿Alguien más? Llévenles a un lugar donde puedan escuchar claramente el mensaje, hermanos. Hablen del bautismo. Si Dios te habló, ¿por qué no tomas un tiempo con Dios y le dices, Dios mío, hay cosas que tengo que cambiar? Hay cosas que no están bien en mi vida. Yo necesito ser mejor. Necesito ser un mejor cristiano. Padre Celestial, usted vio todas las manos que se levantaron para recibirle en su corazón. Use a los ganadores de almas. Salve a la gente que está sin salvación. Bendiga a nuestra iglesia. Bendiga nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a imitar a estos hombres, a Noé, a Daniel, a Job, y principalmente ser como Jesús. Ayúdenos a creer que nos libraría usted de tantos peligros, de desastres que vienen, si nos comportamos como debemos hacerlo, como buenos cristianos. Una vez más, vio las manos que se levantaron, pido por la salvación de todas ellas. Gracias en Cristo Jesús. Amén.